y escenógrafo. Nació en Reggio Emilia, Italia, en 1960 y realizó estudios de arte y arquitectura. Vive y trabaja en Piacenza. Desde 1977 es colaborador permanente del Teatro Gioco-Vita, con el cual ha trabajado en el crecimiento y desarrollo de la experiencia única en su género del teatro de sombras. Desde 1978 hasta 1985 participó en la instalación de todos los espectáculos de la compañía, asumiendo diversos roles. Ha colaborado en diferentes proyectos líricos, teatrales y de danza, como la Scala di Milano, la Fenice di Venezia, la Arena di Verona, Teatro Reggi di Torino, Teatro dell'Opera di Roma, el Aterballetto di Reggio Emilia e il Piccolo Teatro di Milano. Ha trabajado como director de escena y escenógrafo con el Dokteatern-Institut de Estocolmo y la compañía Urriarut Iberia Omena de Helsinki. Desde 1993 desarrolla una intensa actividad de enseñanza y difusión del teatro de sombras contemporáneo, que lo ha llevado a dirigir residencias de formación e impartir seminarios en todo el mundo. Enseña teatro de sombras en la Escuela Nacional Superior de Arte de la Marioneta de Charleville-Mézières y ha tenido encargos de docencia en la Academia de Artes de Turku, en la Academia de Teatro de Białystok, en la Universidad de Quebec en Montreal, en la Escuela de Arte Dramático Paolo Grassi de Milán. Por esta actividad de enseñanza recibió el Premio de la Transmisión 2013 del Instituto Nacional de la Marioneta de Charleville-Mézières. Es el actual secretario general de la UNIMA Internacional, cargo que asumió recientemente tras el 24º Congreso de la UNIMA realizado en mayo del 2025 en Chuncheon, Corea del Sur. Bien, pues muy buenos días, aquí el mediodía de este 30 de agosto del 2025 en la Ciudad de México y allá por Europa, muy buenas noches a los que nos siguen de aquel lado del mundo. Primero que nada les damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el compañero Fabrizio Montecchi, secretario general de la UNIMA Internacional. Ya vimos una pequeña semblanza de su importante trayectoria, y a nuestra queridísima compañera del Centro Mexicano de la Unión Internacional de la Marioneta, Giovanna Cavazola, quien nos ayudará el día de hoy un poco con el asunto de la traducción. Y entonces, pues bueno, sin más, bienvenido, Fabricio. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros y pues te escuchamos. A ver, ¿por dónde quieres comenzar con este asunto de esta charla que titulamos justamente como el documento presentado allá en Chuncheon, de Reinventándose en un mundo cambiante, un proyecto de UNIMA? Gracias por la invitación. Me alegra mucho tener esta charla, esta reunión. Lamento no poder hablar español con ustedes, ma intentaría mejorar pronto. Pero ahora hablo italiano. Gracias. Vamos. Bueno, muy bien, pues hemos platicado un poco por acá sobre algunas cosas de este documento. Las iremos abordando de manera, digamos, aleatoria, conforme surjan en la charla. Agradecemos a los que ya nos siguen ahí en las redes sociales, estaremos también al pendiente de sus comentarios. Pero en primer lugar, bueno, tenemos la curiosidad de
¿cómo es que una persona como tú, dedicada al arte, al trabajo artístico, a la docencia, de una manera muy destacada, pues se va involucrando en la cuestión de la organización? De la organización, me imagino, en la Unima Italia primeramente, y luego en la organización de la Unima Internacional. ¿Cómo Sì. llegas a esto? Beh, io da questo mondo, dal mondo del teatro di marionette, ho avuto moltissimo. Ho vissuto tutta la mia vita professionale grazie a questo mondo e ho pensato che era il momento di restituire qualcosa, di dare indietro qualcosa. Bueno, empezando por el hecho de que toda mi vida se ha relacionado con el teatro de títeres, el teatro de animación, y he recibido una enorme cantidad de saberes y placer en toda mi vida gracias a los títeres, y por lo mismo sentía la necesidad como de devolver algo a este mundo que me ha dado tanto y en el cual me he involucrado prácticamente toda mi vida profesional. Ho iniziato in un periodo particolarmente fortunato per il teatro di títeres, e adesso è un periodo un po' più difficile e mi preoccupo, dunque cerco di aiutare le nuove generazioni a poter continuare e sviluppare questo lavoro. Empecé mi trabajo en una época muy afortunada, he visto a lo largo de los años que la situación se ha ido complicando cada vez más. Siento que ahora estamos en una etapa muy difícil y por lo tanto me preocupan mucho las nuevas generaciones y quiero darle aliento para que sigan el camino del mundo de los títeres. Dunque ho iniziato con Unima Italia come segretario nazionale di Unima Italia, e questa esperienza mi ha dato molto poi per proporre la mia candidatura a Unima Mondiale, internazionale. Empecé primero con la organización de Unima Italia y ahí me he fraguado en la organización, he hecho un camino, aprendido mucho de esa etapa y por lo mismo eso me ha llevado a proponer mi candidatura para la Unima Internacional. Il mio è dunque uno sguardo che viene da un centro nazionale che guarda verso Unima Internazionale. Mi mirada entonces es la mirada desde una Unima nacional hacia la Unima Internacional. E molto del progetto che con Luisa abbiamo scritto risente di questo sguardo, del punto di vista di questo sguardo. Scusami. Mucho de esta mirada precisamente se ha fraguado en el proyecto que escribimos a cuatro manos con Luis Lapointe, precisamente para dar esa perspectiva desde los centros nacionales hacia la Unima Internacional. Volume. Tiene un problema di... Ecco. Bueno, sí, perdón, un problema ahí con el micrófono. Creo que es muy esclarecedor que para llegar a estos órganos de consejo de la UNIMA, pues es importante el conocimiento, la experiencia, y que el proyecto que plantea hacer a los centros nacionales objetos de pleno derecho está debidamente sustentado en la experiencia y en el conocimiento del
del propio Centro Nacional. Ahora bien, también se dio a conocer este otro documento de How to UNIMA, o qué es UNIMA, que de manera muy sintética explica el funcionamiento para aquellos que no estén familiarizados. En la práctica, desde tu punto de vista, ¿qué tanto sí funciona así o ha funcionado así la UNIMA Internacional? ¿O qué tan discrecional ha sido esta aplicación de los estatutos? Ma, il problema è che lo statuto nel tempo è cambiato ed è cambiata anche la società e dunque con tanti piccoli cambiamenti ha creato anche molte contraddizioni. Lo que pasa es que en el tiempo los estatutos han variado, pero sobre todo ha variado también la sociedad y por lo tanto con esos pequeños cambios acumulados se necesita una reestructuración. A volte è difficile essere coerenti con lo statuto perché lo statuto e l'altro documento che è il regolamento sono incoerenti. A veces es difícil ser coherentes con los estatutos y también con el otro documento que es un reglamento, porque en sí esos documentos ya son incoherentes. E dunque il punto principale è riguardare l'intera architettura dell'associazione e non cambiare dei piccoli punti, ma riscrivere complessivamente lo statuto. Entonces, por lo tanto, ya no se trata de hacer pequeños cambios, sino reescribir completamente la estructura de la asociación, hacer un cambio realmente estructural profundo. Esatto. Ed è questo cambio parte dal ruolo che hanno i centri nazionali all'interno della nostra associazione. Y ese cambio sale precisamente desde el papel que tienen los centros nacionales al interior de nuestra asociación. E non so se vogliamo andare avanti con le domande oppure articolo meglio il pensiero. Está preguntando si seguimos con las preguntas o va a ser un desarrollo sobre este mismo pensamiento. Pregunta. Sí, bueno, ¿cómo se está tomando esta propuesta, ¿no? Que obviamente tuvo un apoyo muy claro en el Congreso de Chuncheon, pero en términos más amplios, al interior del Consejo, ¿cómo se está tomando esta propuesta de reestructurar a fondo los estatutos? Io credo che incontri come questi sono molto importanti per scambiare idee con i centri nazionali e parallelamente sviluppare una proposta da poi sottoporre ai centri nazionali. Precisamente estos encuentros son muy importantes para escuchar las exigencias, las necesidades de los centros nacionales y al mismo tiempo hacer una propuesta general para proponerlas a los centros nacionales, o sea, va y viene. Nella nostra proposta parliamo di uno schema che è stato quello che è esistito fino adesso, che è questo, lo vedete? Entonces partimos de un esquema que lo que ha sido un poquito di più, ecco, que si ustedes lo ven es este, ¿no? Este fue el esquema ahora, digamos, ¿no? Sì, Que se está proponiendo. C'è una grande
un'IMA e poi tutti i pianeti come nel sistema solare che fanno riferimento a lei. Hay una UNIMA grande y todos los centros como el sistema solar, los planetas que hacen referencia a la UNIMA internacional. Negli ultimi anni questo schema ha incominciato a cambiare. En los últimos años este esquema empezó a cambiar. E dunque non c'è solo un rapporto, diciamo, dei centri nazionali con un'IMA, ma anche dei centri nazionali che lavorano tra di loro. Entonces no hay únicamente la relación de los centros nacionales con UNIMA, sino incluso de los centros nacionales che se relazionen entre ellos. Ecco, dunque quello che noi proponiamo è un cambio. In questa idea Entonces proponemos un cambio en esta idea. è come se Unima Messico è una succursale nazionale di un'impresa internazionale, è giusto? Como si Univa México es una sucursal de una empresa internacional, ya lo entendí. Ecco. E noi invece Unima è una rete, una red. Entonces lo que sí proponemos al contrario es que Unima tiene que ser una red. E dunque l'azione nasce proprio dalla rete, dal movimento che si crea tra tutti i centri nazionali. Y precisamente el punto es que el movimiento se crea a partir de las relaciones de todos los centros nacionales. Como una red. Unima è l'insieme dei centri nazionali. Y l'UNIMA es el conjunto de los centros nacionales. L'UNIMA internacional. Esatto. E dunque non c'è più un grande centro che è Unima, ma tutti siamo Unima. Entonces no hay ya un centro grande que es UNIMA internacional, sino que todos somos UNIMA internacional. Per questo dobbiamo lavorare sui centri nazionali, perché più i centri nazionali sono forti e lavorano sul loro territorio, più Unima è forte. Y por eso tenemos que trabajar con los centros nacionales, porque más se fortalecen los centros nacionales, más se fortalece también UNIMA internacional. Bien, quisiera leer el comentario del maestro Alejandro Jara, que es nuestro actual presidente del Centro Nacional. Si hay dudas para que te traduzcan, sí. Fabrizio. No, capito. Ok, porque ahorita me decían que estaba yo muy lento, entonces voy a seguir un poco lento. Si hay dudas en la traducción, aquí tenemos a nuestra querida Giovanna. Uh-huh. Entonces, comenta el maestro Alejandro Jara que qué importante es primero trabajar intensamente en el propio Centro Nacional para después catapultarse a la UNIMA internacional. Bueno, en ese sentido, sí, es un reto, debe serlo para todo Centro Nacional, ser fuerte, con un arraigo y presencia, que es lo que se pide. En México ya tenemos más de 3 décadas existiendo, pero siempre con altibajos, sostener como señalas, en un mundo cambiante, una institución, una organización democrática, incluyente, de libre participación, siempre será un reto. Ya hay una sinergia, digamos, en Latinoamérica, ya se empieza a discutir este proyecto y esta propuesta de red y abandonar el centralismo de la UNIMA como sistema solar. Hay, al menos lo que hemos visto, algunas resistencias a este cambio,
y hay quienes sí lo desean, en lo que hemos tenido de acercamiento con nuestros colegas de los centros nacionales en Latinoamérica. En las otras regiones del mundo, ¿cómo se está reaccionando a esta proposta? Io credo che dobbiamo parlare tanto, dobbiamo capirci e soprattutto dobbiamo domandarci in che modo un'IMA può intervenire nelle tante regioni del mondo se non attraverso i centri nazionali. Entonces tenemos que escucharnos mucho, tenemos que entendernos mucho y tenemos sobre todo que preguntarnos cómo UNIMA Internacional puede intervenir en los centros nacionales para ayudar, para apoyar, para desarrollar. ¿Cómo puede ser esta relación dinámica? Dunque, è importante che i centri nazionali siano vivi, che lavorino sul proprio territorio, che trovino una ragione d'essere nel proprio territorio e da lì partire per essere parte di una rete mondiale. Ma se i centri non lavorano, anche un'IMA non riesce a lavorare. Entonces, por lo mismo, necesitamos que los centros nacionales sean fuertes, sean activos, sean vivos, sean propositivos y que, porque si no, tampoco, si los centros nacionales no tienen arraigo, no tienen fuerza, no tienen propuestas, tampoco UNIMA Internacional tiene posibilidad de darles vida. Esatto. Dunque, dobbiamo veramente tutti quanti mettere al centro il lavoro che facciamo sui nostri territori, perché un'IMA è in mezzo, è nelle nuvole, un'IMA internazionale, ma i centri nazionali sono sui territori e lavorano nei territori, cambiano le realtà dei territori. Por lo mismo, los centros nacionales tienen que trabajar en el territorio, ¿no? Porque son arraigados al territorio, entienden las dificultades, las problemáticas del territorio. UNIMA Internacional en realidad es como si estuviera en el cielo, o sea, alejada, y solamente una relación vital con los centros nacionales que son arraigados y que saben cuáles son las problemáticas de los territorios, le puede entonces aterrizar. Dobbiamo parlare, confrontarci e credo che in questo modo ci saranno meno resistenze ad accettare questa idea. Tenemos que hablar mucho, debatir mucho, aclarar muchísimas cosas y por eso, y al final, si realmente el debate es fructuoso, habrá menos resistencias en relación a estas nuevas propuestas. Poi è chiaro che i centri nazionali, per forza di cose, essendo tutto lavoro volontario, hanno degli alti e dei bassi, dei momenti più facili e più difficili, ma se sono parte di una rete, la rete gli aiuta a superare anche questi momenti. Y está claro que los centros nacionales también tienen altas y bajas, porque además siendo puro trabajo voluntario, las situaciones a veces se complican, pero entonces se van para abajo, pero precisamente si son parte de una red, esa misma red les va a ayudar a sostenerlos en los momentos difíciles. Esatto. Gracias. ¿Cómo podría el Consejo, desde la UNIMA Internacional, legitimizar y apoyar las acciones de crear estas redes, de generar proyectos internacionales o regionales, al margen de
la actual estructura de comisiones, que es un tanto cerrada y de difícil partecipazione. Questa è la pregunta. Ma allora, già un cambiamento, anche se non abbiamo ancora cambiato lo statuto, ma un cambiamento è già avvenuto. Le commissioni geografiche lavorano in stretto contatto con i centri nazionali per aiutare i centri nazionali, per far crescere i centri nazionali e per fare che i centri nazionali incomincino a lavorare tra di loro. Entonces, un cambio ya se ha realizado, más allá del hecho de que todavía no se cambian los estatutos. Las comisiones geográficas ya están trabajando para aterrizar con los centros nacionales las problemáticas y crear esa red, ¿no? Entonces, digamos que la cuestión geográfica, las comisiones geográficas ya tienen como tarea relacionarse estrechamente con los centros nacionales y empezar a creare esa red. Quello però che va capito è che un'IMA ha bisogno di strumenti di lavoro che non sono solo le commissioni, ma deve inventarsi nuovi strumenti, a volte come le commissioni, ma a volte molto più leggeri, molto più aperti, molto più chiusi. Devono essere diversi strumenti e non solo le commissioni. Lo que sí está claro es que UNIMA necesita ya producir nuevas herramientas, es decir, que diferentes simplemente de las comisiones, probablemente a veces más ligeras, a veces más cerradas, pero sobre todo una multiplicidad de nuevos instrumentos que se tienen que crear para realmente poder actuar junto con los centros nacionales. Le commissioni sono votate dal Congresso, con un presidente votato dal Congresso, e per 4 anni deve essere così, perché è il Congresso che ha votato. E questo è complicatissimo, è complicatissimo. Las comisiones son votadas por el Congreso y tienen que durar a fuerzas 4 años, por lo mismo de que están votadas por el Congreso y aprobadas por el presidente. Y eso hace que son una estructura muy complicada, porque es una estructura rígida que no se puede cambiare in 4 años y entonces se complica. Ad esempio, a Chuncheon abbiamo avuto 30 minuti per far decidere le commissioni e proporle. Il lavoro di 4 anni non può essere discusso in 30 minuti. Dobbiamo cambiare, allargare i nostri strumenti di lavoro. En Chuncheon tuvimos 30 minutos para organizar el trabajo de las comisiones y no se puede pensar de organizar el trabajo de las comisiones durante 4 años en 30 minutos. Por lo mismo, necesitamos nuevas herramientas para poder planear un trabajo realmente más profondo y más detallado. Può darsi che ci siano delle commissioni che durano 4 anni, ma c'è bisogno dei gruppi di lavoro che magari lavorano 2 anni, 1 anno, e molto più agili, molto più dinamici. Tal vez pueda haber una comisión que dure 4 años, pero también se necesitan grupos de trabajo que a lo mejor duran 2 años o 1 año, una estructura muchísimo más ágil, muchísimo más operativa. Ho risposto? Sí, sin duda una visión que también está expresada en el documento, quizá la Asamblea General Anual sea una alternativa para dinamizar esta estructura burocrática. Y también las conferencias internacionales, ¿no?, que pueden dar luz sobre cómo hacer los trabajos. En México, a partir del sexenio anterior,
se instituyó constitucionalmente la figura de revocación de mandato, incluso a nivel presidencial. Entonces hay unas elecciones intermedias, que es más bien una consulta, y ahí dicen, no, pues si alguien no está cumpliendo, pues se le puede revocar el cargo. Esto como un dato anecdótico, pero que nos sirve como ejemplo de que la democracia puede ser dinámica, que puede ser ágil y que tiene que estar en todo momento bajo la observancia de los interesados. Voy a hacer una pausita, Fabricio, por favor, nada más para mandarle saludos. Ya mencionamos al maestro Alejandro Jara, que nos acompaña, la compañera Emilia René, también está por ahí Marco Alcántara, que nos sigue y nos hace sus comentarios. Se suma también la compañera Lourdes Delgadillo, desde Aguascalientes. Una parte importante es que descentralizar en México nuestro centro nacional es una tarea muy importante, que estamos muy comprometidos con ella, y nos da mucho gusto tener gente aquí del Estado de México, de Guerrero, de Aguascalientes, una representatividad que si no alcanza todo nuestro vasto territorio nacional, pues ya es algo significativo. Saludos a todos al interior de la República, Ariadna Guadarrama también, y también el compañero Arneldi Cejas Herrera nos sigue desde Cuba, y seguramente tendremos con él también charlas muy cercanas y estaremos debatiendo estos temas importantes. Síganos en nuestras redes sociales, se las vamos a poner ahí en el banner que está corriendo abajo. También están viendo ahorita la página de la UNIMA Internacional. La recomendamos, está muy dinámica. Si quieren anunciar algo, hay una forma de hacerlo. Es una página muy amable, muy accesible, muy bien organizada y seguramente bastante costosa. Debe ser caro eso. Y esto, bueno, para pasar al siguiente punto, ¿no? Se habla de la sustentabilidad de nuestra asociación, de la fragilidad en la que está al depender prácticamente del subsidio no obligado por ley, pero que tiene gracias al Estado francés. En una Europa convulsa, con muchos conflictos, con una diversidad de problemas grande, y que en cualquier momento podría reducir o retirar estos apoyos. Entonces, ahí hay un tema pues sumamente delicado a tratar, y creo que vale la pena abordarlo. Y tengo dos preguntas. No, es amplio el tema, pero hay dos preguntas concretas. ¿Cuánto cuesta, en términos generales, la UNIMA? Y, es decir, su funcionamiento, ¿qué valor estimado tiene anualmente? Sabemos que las contribuciones de los socios son apenas de un 20% de ese presupuesto, pero entonces, ¿cuánto cuesta cada socio para la UNIMA Internacional? Sabemos que la democracia es cara, es un lujo, pero que siempre valdrá la pena pagar el costo. ¿Cómo andamos de numeritos? Ma il bilancio di UNIMA ultimo è quasi di 100.000 euro. El balance último de UNIMA es casi de 100.000 euros. Però, e questa è una discussione molto importante, in realtà in questo budget vengono contati solo le entrate dirette di UNIMA, ma non tutti i contributi che indirettamente vengono ricevuti grazie al lavoro di UNIMA.
Bueno, es una discusión bastante amplia porque en esta suma están considerados solamente las contribuciones directas, pero no todas las cantidad de contribuciones indirectas que recibe UNIMA de diferentes maneras. Ad esempio, il contributo che ha ricevuto negli ultimi anni per i progetti in Africa. Non Por si ejemplo, vede. Por ejemplo, no se ven las contribuciones importantes que ha recibido para los proyectos en África. Oppure non si vede il grande investimento che ha fatto Unima Corea per organizzare il congresso. Anche questo è il funzionamento di tutta Unima. Por ejemplo, tampoco se ve la contribución enorme que hizo Unima Corea, para organizar el Congreso. Y eso también es parte de todo digamos, el presupuesto de Unima. Dunque, in futuro stiamo parlando di cambiare il modo di fare il budget di Unima per rendere evidenti tutti questi contributi che al momento attuale non si vedono. Y entonces una de las propuestas también es cambiar esta situación de tal forma que en el presupuesto general también se visualicen las contribuciones, estas contribuciones que ahorita están prácticamente silenciosas. Dunque, in realtà il budget, quello che permette il funzionamento di Unima è molto di più, quello che si vede sono 100.000 euro circa. En realidad el presupuesto que permite el funcionamiento de UNIMA es muchísimo mayor a lo que se ve actualmente, que son los 100.000 euros. Allora, se vogliamo sapere quanto costa, bisognerebbe fare 100.000 euro diviso per circa 7.000 membri soci in tutto il mondo. Entonces, para saber cuánto cuesta UNIMA, tendríamos que dividir los 100.000 entre 7.000 asociados en todo el mundo. Oppure circa 90 centri nazionali, ecco. O tal vez los 90 centros nacionales, ¿cuánto cuestan? Quello che però bisogna anche sapere è che come associazione mondiale non è facile ricevere contributi. También lo que es muy importante es que como organización mundial no es fácil recibir contribuciones. Esistono delle istituzioni come l'UNESCO che può fare questo. Esistono in Europa dei programmi per finanziare questo, ma se no è più facile trovare finanziamenti sui territori. Entonces, bueno, hay organizaciones como la UNESCO que sí tiene potencialidad de hacerlo, o por ejemplo en Europa, algunas instituciones sí lo pueden hacer, pero en realidad más bien las contribuciones se tienen que buscar sobre los territorios. E per questo anche il lavoro dei centri nazionali è molto importante. Y por lo mismo, el trabajo de los centros nacionales es muy importante. Perché possono trovare risorse nei diversi territori, cosa che è più difficile per un'IMA internazionale. Porque los centros nacionales pueden encontrar tal vez contribuyentes en el territorio, lo cual es muy difícil para UNIMA internacional. Ho visto una domanda, 7.000 in tutto il mondo? Sì, attualmente sono 7.000 in tutti, poco più insomma, in tutto il mondo. Son efectivamente 7.000 afiliados en todo el mundo. Dobbiamo considerare che ci sono molti centri che hanno 10-15 membri, soci. Tenemos que considerar que hay muchos centros que tienen 10, 15 asociados.
e sono vivi ma molto piccoli. Son vivos, pero muy pequeños. E per questo, diciamo, dobbiamo anche lavorare per aumentare il numero di gente che ha fiducia nella nostra associazione, crede nel valore della nostra associazione e per questo decide di associarsi. Y por lo mismo tenemos que tratar de ampliar la cantidad de gente, de titiriteros que confían en nuestra asociación y que entonces deciden ser miembros. Sin duda, este es un tema que siempre lleva a mucha polémica. La cuenta a mí me salió en 14.28 euros por socio. Y es algo bastante menos que la cuota que se paga en México. Entonces, por ahí ya nos va dando nortes de cómo se podría ir financiando en principio centros nacionales y la propia estructura internacional. Hay dos cosas que se señalan también en este proyecto para UNIMA. Uno es el de sustituir la comisión auditora por un comité de auditoría y control, que es una cuestión muy técnica. En ese sentido, lo hemos vivido nosotros. Resulta que siendo en el Centro Nacional la mayoría titiriteros, profesionales o amateurs, las cuestiones administrativas y contables son bastante complejas. La mayoría de nosotros no tiene la formación para llevarlas a cabo, por lo cual se requiere especialistas que no necesariamente van a trabajar de forma voluntaria o gratuita. También eso se menciona y nos deja ahí una cuestión por resolver. Si los centros nacionales o la propia UNIMA Internacional, que debería ser una sola cosa, pagamos a profesionales que hagan las tareas específicas como los medios, la comunicación, lo administrativo, lo legal. ¿Cuál es el riesgo, las implicaciones éticas, morales y sociales que esto tiene? Porque no es lo mismo aquellos que trabajamos por convicción que aquel que recibe un salario, y hemos tenido casos en el sentido de las ONGs en que también se evidencian ambiciones, corrupción, malos manejos. Entonces, ¿cómo manejar una situación tan delicada? ¿Cuál es il cammino che propone? Ma allora, intanto, per quanto riguarda cambiare la commissione di audit anche in commissione di controllo, è proprio perché anche UNIMA ha un controllore contabile pagato, un ufficio pagato con quelle competenze. Dunque, il ruolo della commissione di controllo deve essere molto più ampio, altrimenti fa un lavoro che in realtà è fatto da un contabile. Entonces, es una situación muy delicada porque también en UNIMA Internacional hay un profesional que es el auditor y que hace toda la cuestión contable, pagado, es un sueldo, un salario. Entonces, cambiarlo a una comisión tiene que ser realmente cambiar una estructura, porque entonces sería inútil que toda una comisión hiciera el trabajo que hace una sola persona profesional. E deve essere non un controllo solo delle spese, ma deve essere un controllo sull'attività complessiva, cioè se c'è coerenza tra la quantità di soldi e come i soldi sono stati usati.
Questo deve fare una commissione di controllo. La comisión de control en realidad tiene que ejercer un control mucho más general, es decir, encontrar si hay coherencia entre los gastos, en para qué se usa el dinero y pues realmente lo que se gasta, ¿no? Entonces realmente lo que hay que hacer es cambiar como la estructura más a nivel de control de hacia dónde van los presupuestos, hacia dónde cuáles son las actividades que se quieren financiar. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, la situazione è molto diversa da centro nazionale a centro nazionale, da paese a paese, per le regole che ogni paese ha. Y en relación con los centros nacionales es muy diferente porque depende muchísimo de las condiciones específicas de cada país. Entonces varía muchísimo según pues la región, según los países, según las leyes de aquel país. Noi pensiamo che tutti i centri siano come il nostro, invece c'è una differenza enorme, enorme. Anche in Europa, tra centro nazionale e centro nazionale, ci sono differenze enormi. Siempre pensamos que todos los centros nacionales son igual al nuestro, pero en realidad hay diferencias enormes. Incluso en Europa hay muchísima diferencia entre centro nacional y centro nacional. Vi sono centri nazionali dove che hanno per la legge del proprio paese dei grossi problemi a pagare qualcuno, ma non per un problema di soldi, proprio di legge, no? Come associazioni. Altri invece è molto semplice e questo cambia il modo di lavorare. Hay países en donde las organizaciones tienen problemas realmente de leyes para poder contratar personas profesionales, ¿no? Y en otros países es algo muy sencillo y es como algo fácil y normal. Quello che io suggerisco è di fare molta attenzione nel caso si incarichi un socio di avere un incarico professionale a uno che è un socio. Yo lo que recomiendo es que de poner mucha atención en el hecho de encargar a uno de los asociados para esta tarea en específico. Se io pago un professionista esterno all'associazione, non ci sono nessun problema, perché non si fanno differenze. Le differenze invece si fanno quando si sceglie di pagare un socio a differenza di un altro. Entonces, si se escoge un profesional exterior a la asociación, pues no hay problema porque hay una relación igual entre todos los socios, mientras que si se decide pagarle un sueldo a un asociado para hacer una tarea, empieza a haber diferencias entre los varios socios y eso por lo general crea problemas. Allora, in quel caso bisogna fare un concorso molto trasparente, democratico, in modo che tutti abbiano la possibilità di avere quel posto. Entonces, en ese caso habría que hacer una convocatoria muy transparente, de tal forma que todo el mundo se pudiera postular para tener ese puesto. Esatto. Perché rimaniamo comunque un'associazione di volontari, dunque nel momento in cui uno è pagato, l'altro dice ma perché lui è pagato e io non sono pagato? Ecco, e questo crea grandi problemi. Porque somos una asociación de voluntarios y en el momento en que alguien recibe un sueldo, entonces inmediatamente se desatan las preguntas de por qué esta persona recibe sueldo y entonces por lo general hay problemas. Pues muy ilustrativo hasta este momento.
Da mucho entusiasmo ver que detrás de este documento hay grandes argumentos, la experiencia, una profunda reflexión y sobre todo esta apertura a que se siga discutiendo y se propongan los caminos, pero vemos que, pues que ya se han hecho las preguntas en esos 20 años que hablas de amistad con Luis y todo esta participación en la UNIMA. Entonces, pues hay muchos aspectos que ver, todavía hay muchísimas cosas que tendríamos que analizar. Creo que es muy importante llevar estas discusiones a nuestros centros nacionales. En la propia introducción nos plantean pues que la UNIMA debe de pensar en sí misma, sobre lo que es y lo que quiere llegar a ser. Es algo que, al menos ahora, en México, se está insistiendo mucho en esta parte, cada reunión de consejo, convocando a los socios para que participen de forma abierta en toda la actividad y que de ahí surja nuestra propia renovación como centro nacional. Entonces creo que estamos muy en el camino de estas propuestas y bueno, pues ahí hacemos la invitación a la gente que nos sigue en línea, si tienen preguntas específicas, si quieren mandar mensajes antes de que concluyamos esta charla. Esperamos más adelante tener otras, ¿no? Ya cuando se avance en este camino de los estatutos. Sempre disponibile. Muchísimas gracias, Fabricio. Y esto iba al principio del programa, pero lo vamos a decir ahorita ya que está pasando en el banner. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la UNIMA México, ni de la UNIMA Internacional, obviamente. O sea que si alguien dijo algo indebido, es su responsabilidad, ¿no? Pero creo que no, creo que ha sido muy correcto, muy en el espíritu de nuestra asociación, y pues vamos a ver los comentarios. Agradecemos mucho que hayan seguido la transmisión. Por ahí había unos mensajes de apoyo, muchas cosas para discutir al interior de la UNIMA México, nos comenta la compañera Emilia René. Questo è la cosa importante, stimolare la discussione, mettersi in discussione e dire ma cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo essere, come dobbiamo lavorare, per chi dobbiamo lavorare. È bello se i centri nazionali discutono di tutto questo. Questo è molto importante. Precisamente este es el objetivo, que los centros nacionales fomenten una discusión, una conversación, sobre todo preguntarse qué queremos ser, cómo queremos trabajar, para quiénes vamos a trabajar, cuál es nuestro objetivo, y bueno, pues todo lo que pueda surgir hacia las preguntas sobre el qué hacer y cómo de alguna forma funcionar a nivel nazionale. Ripeto, UNIMA Messico non è una succursale nazionale di UNIMA, è un'associazione che ha una sua ragione di esistere e di lavorare in Messico, nel proprio territorio, con la gente del proprio territorio. Insisto, UNIMA México no es una sucursal de UNIMA Internacional, es una asociación propia, es una asociación específica que tiene que trabajar con sus problemáticas, con su territorio, con su gente, con sus inquietudes y con sus respuestas, encontrar sus respuestas. Una pregunta difícil que nos hacen por acá. Mira, ¿cuál es el estado de salud de la
No, dice, la lectura de su documento nos hace cuestionarnos cuál es el estado de salud de la UNIMA México. Ah, no, no es pregunta para ti, Fabricio. Esatto, esatto. No puede responder. No, No, non è pues no, es possibile. una pregunta que ya respondiste. Somos nosotros quienes debemos hacer ese diagnóstico y esa evaluación y trazar nuestra ruta. Por ahí también saludos a nuestra compañera Sara Guzmán Corral, socia honoraria que estuvo al frente de la asociación casi una década ante ciertos vacíos estructurales. Y esa es una anécdota muy breve para cerrar. Cuando se hizo el Congreso de hace una década, 11 años, en Tlaxcala, en Santana, Chautempan, se elaboraron unos estatutos complejísimos, una constitución enorme que hicimos, muy detallada, que incluía un reglamento interno súper puntual, y resultó ser totalmente inoperante. Generar una legislación tan pesada provocó la deserción masiva de los cargos que se concedieron o que se votaron para construir una federación, por lo que se volvió a un comité ejecutivo centralizado. Es una anécdota interesante ahora que se van a discutir los estatutos, de tener mucho cuidado en lo que se desea, porque a veces no es lo mejor. No, sono molto d'accordo che uno statuto deve essere semplice, chiaro, leggibile. Poi i regolamenti sono altri, ma lo statuto deve essere molto chiaro. Estoy totalmente de acuerdo porque los estatutos tienen que ser muy claros, muy sintéticos y muy fácil de leer. Y después pues, se pueden hacer varios reglamentos aparte, pero los estatutos sí tienen que ser sencillos, claros. Bueno, pues llevamos una hora de charla, ¿no? Sabemos que podríamos extendernos muchísimo con el tema y con todo lo que hay que reflexionar, pero la tarea ya quedó ahí expuesta sobre seguir ahondando en estos puntos. Creo que nos ha dado muchas buenas señales para construir esta charla. Agradecemos muchísimo a Giovanna, que siempre está dispuesta a apoyar, una queridísima compañera y siempre dispuesta a apoyar con todos los trabajos de la asociación. Agradecemos muchísimo a Fabricio, que está haciendo un trabajo de vinculación importante, ya lo seguimos en otra charla con Cataluña, creemos que es importante escuchar su voz y que nos amplíe lo que está vertido en los documentos, pero que tal vez no sea para todos tan claro cuando los leemos, cuando los estudiamos. Y estas pláticas esclarecen muchísimo, nos acercan al espíritu de la propuesta. Y pues nada más, de mi parte, el agradecimiento a quienes nos siguieron, a quienes apoyaron para la creación de los materiales de esta transmisión. La próxima sesión será el 12 de septiembre con una importantísima titiritera de México, la maestra Lourdes Pérez Gay, que nos hablará sobre los 50 años de Marionetas de la Esquina y cómo han sido las adaptaciones en los medios de producción, en las relaciones institucionales, en sus relaciones con la comunidad. Creo que va a ser una charla también muy interesante. Quedan todos invitados. Gracias, aquí también mandan sus saludos, Marco Alcántara, René, Yolanda, Sara. Y pues es todo, Fabricio, un mensaje de despedida que nos quieran compartir. Giovanna, Fabricio. No, io voglio dire
parliamoci. Io credo che la cosa migliore è parlarsi, anche quando ci sono cose non chiare, ci sono problemi. Parliamoci, siamo qua per questo. Prima di tutto dialoghiamo, questa è la cosa più importante, e poi sicuramente anche a fronte di problemi si troveranno delle soluzioni. Bueno, pues yo sobre todo quiero remarcar que lo más importante aquí es el diálogo. Hablemos y hablemos. Hablemos cuando hay logros, hablemos cuando hay problemas, tratemos cuando hay preguntas, estamos nosotros totalmente abiertos a que podamos platicar, y lo más importante aquí es el diálogo. Soprattutto nel mondo di oggi. Sobre todo en el mundo de hoy. Pues en fin, muchísimas gracias, gracias a los que nos siguieron. El día de mañana ponemos en YouTube esta charla y no se pierdan nuestras próximas sesiones de charlas Unima México. Gracias Fabricio, gracias Giovanna, gracias a todos, hasta la próxima. Grazie. Ciao. Grazie.